Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a nuestro podcast. Mi nombre es Valeria y junto a mi amiga Juliana vamos a hablar de un tema que seguramente la mayoría ha vivido alguna vez. ¿Qué será? ¿Qué será? El famosísimo ghosting. Sí, Valeria. Y aunque hoy esto parece algo súper normal, en realidad puede afectar bastante emocionalmente a las personas. Pues personalmente siento que hoy en día, en nuestra generación, el tema del ghosting sí afecta mucho más de lo que la gente cree. Pues a veces lo ven como algo súper normal o sin importancia, pero realmente puede afectar los sentimientos de una persona. ¿Por qué? Porque este tipo de acciones generan inseguridad, ansiedad, sobrepensamiento y hasta hacen que uno dude de sí mismo. ¿Lo puedes creer, Valeria? Entonces, aunque para algunos sea solo dejar de responder, decirlo así entre comillas, para otros sí puede llegar a afectar bastante. Por eso el día de hoy queremos discutir si ghostear está bien o mal y hasta qué punto existe responsabilidad afectiva en la comunicación digital, por supuesto. Claro, Juli, y es que actualmente vivimos conectados todo el tiempo. Hablamos por WhatsApp, Instagram, TikTok o incluso mensajes directos. Pero al mismo tiempo muchas conversaciones terminan de la forma más fría posible, con el silencio. Y sí, es muy curioso porque nunca había sido tan fácil comunicarse, pero tampoco tan fácil de desaparecer de la vida de alguien. Exactamente. Entonces, hoy queremos hablar de por qué las personas ghostean, si realmente está mal hacerlo y cómo influye la tecnología en nuestras relaciones. Pero antes de hablar de esto, vamos a definir qué es el ghosting. Para quienes no conocen el término, ghostear significa desaparecer de repente de una conversación o relación sin dar ningún tipo de explicación. Qué feo eso. O sea, literalmente actuar como un fantasma. Una persona deja de responder mensajes, llamadas o simplemente corta contacto de un momento a otro. Y esto no solo pasa en relaciones amorosas, también sucede entre amistades, compañeros e incluso personas que apenas estaban conociendo. Increíble. Claro que sí. Es que creo que todos hemos estado en ambos lados alguna vez. O nos ghostearon o ghosteamos a alguien. Muy chistoso. Sí, pues muchas veces pasa porque las personas no saben cómo manejar conversaciones incómodas. Entonces, ¿qué hacemos? Evitarlas. Y esto le llamamos ghostear. Por ejemplo, decir, yo no quiero seguir hablando contigo, puede sentirse algo difícil, claro está. Entonces, algunas personas prefieren desaparecer porque creen que así evitan el conflicto. Y aunque al final el silencio también comunica algo. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces termina siendo más doloroso que una respuesta honesta. ¿Sabes? Yo siento que las redes sociales y las aplicaciones cambiaron muchísimo la forma en que nos relacionamos entre nosotros. Sí, porque ahora las conexiones son mucho más rápidas. ¿Por qué? Porque puedes conocer personas todo el tiempo y eso hace que algunas relaciones se sientan reemplazables. Qué feo. Es que también influye que detrás de una pantalla es más fácil desconectarse emocionalmente, porque no ves directamente la reacción de la otra persona. Exacto, como lo dices. Ignorar un mensaje parece algo súper pequeño, pero detrás de ese mensaje puede haber alguien esperando una simple respuesta durante días, meses, mucho tiempo. Así es. Y creo que la inmediatez de las redes también afecta, porque ahora estamos acostumbrados a responder rápido. Entonces, cuando alguien desaparece de repente, uno inmediatamente piensa que hizo algo mal. Y ahí donde viene el sobrepensar. Empiezo. ¿Será que dije algo raro? ¿Será que le molestó? ¿Por qué me ignora? Así es, y eso puede afectar mucho el autoestima o generar incluso ansiedad, especialmente cuando hay una conexión muy importante entre nosotros. Y ahí nos preguntamos, ¿está mal ghostear? Yo creo que depende mucho del contexto, ¿sabes? Pero en general, sí pienso que desaparecer sin explicación puede ser irresponsable emocionalmente. Exacto, porque cuando existe una relación cercana, la otra persona merece al menos una mínima explicación. Así es, a veces
Un mensaje corto y honesto puede evitarnos muchísimo daño emocional. Algo como tipo, gracias por compartir conmigo, pero siento que ya no quiero seguir con esto. Una simple explicación de un porqué. Claro que sí. Puede llegar a ser incómodo, pero es algo que demuestra empatía y madurez emocional en las personas. Aunque también creo que hay casos donde ghostear sí puede ser válido. Tienes razón. Por ejemplo, en situaciones de acoso, manipulación o incluso relaciones tóxicas. O cuando una persona no respeta ciertos límites y sigue insistiendo, aunque ya se le dijo que no. Así es. Ahí ya no se trata de responsabilidad afectiva, Juli, sino de proteger la tranquilidad y la seguridad personal. Y eso es muy importante. Es importante aclararlo porque muchas veces se romantiza la idea de dar siempre explicaciones cuando no todas las personas tienen buenas intenciones. Y hablando de eso, ¿sabes? Últimamente se escucha muchísimo el término de responsabilidad afectiva. Sí, pero siento que muchas personas lo usan sin entender qué significa y ahí está el dilema. ¿Y qué significa? Pues bien, la responsabilidad afectiva básicamente es reconocer que nuestras acciones afectan emocionalmente a los demás. O sea, entender que aunque no podamos controlar lo que siente otra persona, sí podemos decidir cómo actuar. Y eso debe ser con respeto y empatía. Así es. Y eso no significa responder mensajes las 24 horas ni asimismo estar disponible siempre. Claro, porque también es válido poner límites y cuidar el propio bienestar emocional. Creo que el problema aparece cuando confundimos poner límites con evitar cualquier conversación incómoda. Exactamente, porque decir las cosas claramente requiere responsabilidad y también valentía, lo que muchos de nosotros no tenemos. Además, ¿sabes? Siento que muchas relaciones actuales tienen problemas de comunicación justamente por eso, por el miedo a la incomodidad. Sí, como que preferimos desaparecer antes que tener conversaciones honestas. Y hablando de experiencias y cultura digital, es algo interesante que ya existen muchísimos términos relacionados con este comportamiento. Sí, por ejemplo, está el ghosting, que es cuando alguien desaparece por meses y luego aparece así simplemente como si nada. Qué feo eso. Literalmente mandan un hola perdida después de ignorarte medio año. ¿Qué les pasa? También pasa mucho en aplicaciones de citas. La gente habla intensamente durante días y luego una persona simplemente deja de contestar porque sí. Y eso demuestra cómo las relaciones digitales pueden volverse muy superficiales o asimismo temporales. Bueno, aunque tampoco podemos negar que la internet también cambió la forma de relacionarnos positivamente. Eso sí, porque gracias a las redes muchas personas conocen amistades o relaciones que llegan a ser muy importantes en nuestra vida. En conclusión, el problema no es la tecnología en sí, sino cómo decidimos utilizarla. Bueno, Juli, y es que después de todo lo que hablamos, queda claro que el ghosting se ha vuelto algo muy normal en nuestra generación. Sí, pero no quiere decir que porque sea común no significa que esté bien. Muchas veces normalizamos desaparecer de la vida de las personas sin pensar en el impacto emocional que eso puede causar. Así es. Hablamos de cómo las redes hacen más fácil evitar conversaciones incómodas y también de cómo muchas personas usan el ghosting para no enfrentar sus emociones o incluso responsabilidades. Y aunque existen situaciones específicas donde alejarse sin responder puede ser necesario, como casos de acoso o relaciones tóxicas, en la mayoría de estos casos el ghosting sí es una mala forma de comunicación. Claro, porque al final el silencio también comunica y muchas veces comunica indiferencia, falta de empatía o inmadurez emocional. Y es así, chicos, ghostear está mal cuando se usa para evitar conversaciones honestas o para ignorar los sentimientos de otra persona. Claro que sí, mi Juli, porque detrás de una pantalla sigue existiendo alguien real, con emociones reales, esperando una respuesta o al menos un poco de claridad. Y aunque decir las cosas directamente puede ser incómodo,
la honestidad siempre será más responsable que simplemente desaparecer. Claro, la responsabilidad afectiva no significa quedarse en relaciones que no queremos, muchachos, sino aprender a comunicar nuestros límites con respeto y con empatía. Bueno, tal vez el problema de nuestra generación es que aprendimos a bloquear, ignorar y desaparecer demasiado rápido, pero ahí está, olvidamos cómo tener conversaciones difíciles. Es cierto. Y si queremos relaciones más sanas, también necesitamos formas más humanas de tener las conexiones. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Gracias por escucharnos. Esperamos que este episodio los haga reflexionar tanto de aclarar el término del ghosting y cómo esto afecta socialmente y cómo tratar emocionalmente a las personas en redes sociales y en su vida diaria. Hasta la próxima. Bye. No, Alicia.